nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y si te has unido por televisión, YouTube, Facebook o por audio, gracias por apoyar y siempre sintonizarnos en la programación que tenemos todas las semanas. Amén. ¿Qué te parece si en este momento damos comienzo con una plegaria a nuestro Padre Celestial? Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en este momento que podemos estar juntos con nuestros amigos y nuestras amigas, que podamos extraer verdades aplicables a nosotros. Señor, gracias por este privilegio. Amén. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, este será un estudio... Claro que sí. Un estudio ameno. Si estás en las redes sociales, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Ponle un like y compártelo con tus contactos. Sabemos que hay muchas otras opciones y también plataformas digitales para que estudies la lección de Escuela Sabática. Así es. La Voz de la Esperanza te agradece por elegir este medio. Amén. Y nos complace recibir tus mensajes. Oh, sí. Aunque no podemos contestar o mencionarlos todos, dedicamos un momento de salutación. Así y también te agradecemos por tu apoyo financiero. Sigue apoyando este ministerio que da campañas evangelísticas por todo el mundo. Y su motivo principal de existir es la ganancia de almas para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bien, hoy saludamos con cariño a nuestra hermana Marilú Miranda, quien nos escribió desde Chiclayo, Perú, Ciudad de la Amistad. Y ella dice: estimados hermanos de la Voz de la Esperanza, les agradezco de todo corazón por sus orientaciones en las lecciones cada semana. Muy importantes los mensajes que dan del amor de Cristo. Dios les bendiga siempre y les dé mucha paz y felicidad por dar el ejemplo en sus predicaciones de cada lección de Escuela Sabática. Muchísimas gracias por sus animadoras palabras, hermana Marilú. A través de la distancia le extendemos nuestro caluroso aprecio. Así es. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. La lección número 6 para el 9 de agosto de 2025 se titula A través del Mar Rojo. Intentaremos contestar preguntas como: ¿por qué el faraón cambió de opinión y ordenó a su ejército a perseguir a los israelitas? Sí, así es. ¿Por qué Moisés no guió al pueblo por una ruta más directa al salir de Egipto? Y la pregunta más predominante: ¿fue apropiado que los israelitas cantaran y festejaran la muerte de tantos egipcios? El texto de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo del 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El éxodo de Egipto es la historia más extraordinaria del Antiguo Testamento. Así es. Dios intervino deslumbrantemente. Después de la cena pascual, los israelitas se alistaron para viajar. Y angustiado, el faraón consintió que se fueran todos, hombres, mujeres, niños, animales, todos. Los mismos egipcios rogaron a los israelitas que abandonaran el país y le entregaron incluso todo lo que ellos pidieron: plata, oro, ropa, etc. Ahora, hermano, hermana, pensemos en esto. Esos artículos que les entregaron los egipcios eran una compensación por los salarios que les habían retenido injustamente por tanto tiempo. Bueno, así algunos piensan. Iniciaron la jornada, pero Moisés los condujo por un lugar inesperado. Quienes tenían algún conocimiento de geografía se habrán preguntado
¿por qué caminaban hacia el Mar Rojo en lugar de seguir la ruta de la costa mediterránea? Claramente corrían el riesgo de quedar atrapados allí sin escapatoria. Bueno, es comprensible la alarma de los hebreos, pero el noble valor y la confianza de Moisés son sorprendentes. Una transformación notable se había efectuado en él, desde el tiempo aquel cuando tímidamente le había objetado a Dios. Aunque quizás solo entendía vagamente que Dios sería glorificado en Faraón y en todo su ejército, como dice la Biblia, Moisés permaneció tranquilo. Su serena confianza se reflejó al amonestar al pueblo a aguardar pacientemente la liberación divina. Obviamente había poco más que Moisés pudiera hacer. Él no sabía cómo Dios cumpliría sus designios, pero su experiencia al cooperar con Dios en Egipto le aseguraba que el Altísimo era plenamente capaz de rescatar a su pueblo a pesar de lo improbable que pudiera parecer tal perspectiva. Viéndolo con ojo humano, los israelitas terminaron en una situación desesperada, incluso imposible. Por sí solos, ellos no podían salvarse. Omar, en verdad, si iban a ser liberados, tendría que ser por un acto divino, ¿no es cierto? Es cierto. Lógicamente se sentía una gran tensión en todo el ambiente. Claro que sí. ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo de Israel? Bueno, lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Oh, sí. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo más dramático que el éxodo. Y lo tenemos, hermano, hermana, sí, Amén. Lo tenemos. Es la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por Gloria todos nosotros. Gloria a Dios por haber enviado a su Hijo a redimirnos. Amén. Ahora, los eventos que los israelitas vivieron, desde la tierra de Gosén hasta el cántico de Moisés, son hechos impresionantes, extraordinarios. Las maravillas, obras milagrosas de Dios que llegaron a su apogeo en ese entonces. Y el curso de los acontecimientos en el Mar Rojo, bueno, es sorprendente. Dios dio la orden de avanzar. Ahora, la columna de nube que representaba la presencia invisible de Dios, se desplazó. Se deslizó a la retaguardia, interponiéndose de esa manera entre los ejércitos de Egipto e Israel. Era una cobertura, era algo impresionante, Sí, una claro. pared ahí. Ay. Entonces Moisés alzó su vara. Un viento del este dividió las aguas y formó tierra seca. Israel marchó por el corredor marítimo. Los egipcios intentaron perseguirlos, pero Dios confundió al ejército faraónico y todos sus soldados se ahogaron. Pero los israelitas quedaron a salvo al otro lado del Mar Rojo. Fue espectacular la victoria de Dios al salvarlos. Sí lo fue, la verdad. Ahora, ¿fue justo que tantos egipcios murieran, Omar? Bueno, Egipto, hermanos, representa a quienes se oponen, a quienes rechazan a Dios. Los egipcios fracasaron por dos razones. Número uno, se resistieron obstinadamente al Dios viviente. Y número dos, buscaron capturar y esclavizar a los israelitas. La codicia, la violencia los llevaron a la destrucción. Hay una enorme diferencia entre servir al Dios que da gracia, libertad, salvación, y servir al faraón que conduce a la obediencia ciega, a órdenes aterradoras, a la esclavitud y a la muerte. Vamos a aprender cosas tremendas. Analicemos la lección del domingo 3 de agosto titulada Vayan y adoren al Señor.
Después de 430 años, los israelitas estaban libres de esclavitud, libres para viajar hacia la tierra prometida. La noche de la Pascua fue perentoria. Oh, sí. El ángel de la muerte pasó y el juicio divino cayó sobre los hogares que no habían sido marcados con sangre. Así fue. Nadie escapó, ni la alta sociedad, ni los prominentemente educados. Todas las familias egipcias fueron afectadas. El faraón, los sirvientes, incluso los primogénitos de los animales. Devastador. Éxodo 12 del 31 al 36 explica que con amarga desesperación Faraón envió a sus principales signatarios para citar a esos odiados dirigentes de los hebreos y zanjó la orden: salgan de Egipto, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos y todos sus animales. Egipto sufrió debido a la terquedad del faraón. Políticamente hablando, Omar, el monarca estaba muy bien enterado de la demanda popular egipcia: expulsar a los israelitas del país. Aún era de noche, pero la rendición de Faraón fue decisiva. Cierto. Dictaminó que todos salieran a adorar a Jehová, pero pidió algo inesperadamente extraño. En Éxodo 12:32 Faraón dijo: y bendecidme también a mí. ¿Cómo? Que los hebreos bendijeran al faraón. Ay, ay, ay. ¿Cómo podía Dios bendecirlo estando sumido en la terquedad, el pecado y el orgullo? Eso sí que es algo completamente inesperado. Posiblemente Faraón pensó: bueno, las palabras de Moisés y Aarón me trajeron maldición, quizás sus palabras ahora me traerán bendición. No hay registro de cómo fue recibido el pedido del faraón, pero el solo hecho de que hubiera sido formulado es una indicación notable de cuán humillado estaba el orgullo de ese monarca. Totalmente humillado, ¿no? Sí. Pero su asentimiento no incluyó sumisión a la voluntad divina. Más bien, hermanos, se sentía derrotado. Faraón no estaba arrepentido, como lo revelarán sus acciones posteriores. Él simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo a su reino. Comprensiblemente, los egipcios también estaban ansiosos para que los hebreos se fueran. Les decían: por favor, váyanse, si no todos moriremos. Ese clamor reveló el temor de que el castigo podría sobrepasar la muerte de los primogénitos, e incluso que toda la población egipcia podría morir y el país sería tomado por los hebreos. Ahora, Moisés había exhortado a los israelitas varios días antes, pero parece que ellos no habían esperado una partida tan apresurada, no habían completado sus preparativos. Se les había dicho que debían comer pan sin levadura por 7 días después de comer el cordero pascual. Pero para los siguientes días, después de comer los panes ácimos, ellos planearon hornear pan leudado. Así sucedió porque cuando salieron, Éxodo 12:34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Tremendo, en verdad, pero en medio de toda la conmoción, Dios proveyó para que los israelitas no emprendieran viaje con manos vacías. Debían hacer algo antes de salir. Éxodo 12:35 al 36 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los hebreos recibieron muchos preciosos bienes. Era como que los egipcios los apresuraban para salir del país, pero esos artículos eran salarios que se les habían negado a los israelitas durante siglos de trabajo como esclavos,
y era una compensación por lo que les había sido retenido injustamente. En verdad, para los egipcios, el precio de expulsar a los hebreos de su tierra fue bastante bajo. Bueno, más tarde los israelitas tendrían que decidir cómo usar esos bienes. Dar la tela, los adornos preciosos, el oro, la plata y otros metales para construir el tabernáculo, o entregarlo todo a Aarón para que fabricara el ídolo del becerro de oro. Omar, esas decisiones y otras marcaron el grado de fidelidad del pueblo de Dios. Así es. ¿Cierto? Notemos algo interesante. El relato de la salida de Egipto se subraya en 3 etapas en los capítulos 12 al 14 de Éxodo. El principio de la salida, la progresión de la salida y finalmente la salida. De esa manera concluye destacando el hecho de que Jehová salvó a Israel. Amén. Esta es una gloriosa historia para la iglesia de todos los tiempos. Sí lo es. Ahora, estudiemos un poquito el supuesto arrepentimiento de Faraón. La lección pregunta: ¿cuántas veces nos arrepentimos de nuestras malas acciones solo por miedo a las consecuencias? Porque eso no es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué comentas tú, Omar, en cuanto a esto? Bueno, es que a veces nuestro arrepentimiento se confunde con remordimiento, por miedo a las consecuencias. Sí. Es algo superficial. Implica reconocer nuestros pecados cuando nos arrepentimos, sentir la culpa de haber ofendido a Dios y a otros y anhelar un cambio de corazón y mente y actuar concretamente cambiando nuestra vida. Recuerdo cuando nuestra hija Neidín vino a visitarnos con su familia. Sí. Yo puse galletitas de chocolate sobre la mesa en la cocina y nuestro nietecito Oli, él fue advertido, ¿no? No debía comer las galletitas. Y Oli tenía solo 6 añitos de edad. Y decidió, ¿qué? Desobedecer. Desobedecer. Y recuerdo que él estaba masticando una galleta y tenía su mano ya alistándose para tomar otra cuando llegó la mamá. Y Oli la miró con los ojos grandes y le dijo: lo siento, mami, lo siento, perdóname. Yo no sé si él realmente estaba arrepentido de haberse comido las galletitas o tenía miedo, obviamente. A la manología. Lo habían pillado y temía el castigo que pudiera recibir. Y a menudo, hermanos, nosotros nos enfocamos en el arrepentimiento como un remordimiento o sentimiento de vergüenza. El verdadero arrepentimiento nos lleva a dejar el pecado y a obedecer a Dios. Amén. Continuemos con la sección del lunes, 4 de agosto, titulada La consagración del primogénito. Gracias por acompañarnos. Amén. Si estás en las redes sociales, recuerda compartir para que otros puedan estudiar estas enseñanzas bíblicas. Así sea. La lección de este día destaca lo que quizás sea la pregunta más importante en la teología cristiana. ¿Es la salvación solo por fe o es fe más las obras? Veamos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba por ser liberado de la esclavitud mesínica. Claro, Sigamos. El momento tan esperado había llegado. La redención, la liberación. Y claro, el pueblo necesitaba prepararse. Claro. No solo debían creer, hermanos, ellos debían actuar conforme a esas creencias. Dios había estipulado órdenes y por fe ellos debían ponerlas en práctica. Así es. En el Nuevo Testamento, Santiago escribió un principio que yo diría encaja perfectamente, aunque en un contexto un poco diferente. Santiago 2:20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Claramente los israelitas debían actuar con obras que reflejaran su fe. Claro. Te invito a leer Éxodo capítulo 13, del 1 al 16, para compenetrarte en lo que Dios ordenó en cuanto a los primogénitos. Éxodo 13:2 dice:
conságrame todo primogénito. ¿Sabes? El mandato fue dado en el mismo día del Éxodo. Era específicamente para los primogénitos masculinos, los únicos que habían peligrado durante la 10ª plaga. La frase "el que abre matriz" explica que se refería al primogénito varón, el primer hijo de una madre. La consagración del primogénito estaba íntimamente relacionada con la Pascua. Dios había liberado a los primogénitos de Israel, identificándolos como su propiedad especial, y debían ser dedicados, consagrados a Él. La palabra consagrar es la palabra hebrea kadash, ser limpio, apartado, prometido, santificado. La consagración del primogénito servía para identificar al primer hijo o la primera cría en el caso de los animales. Se lo apartaba para la santificación, un proceso especial de toda la vida, y no se podía contaminar con nada superfluo. Los primogénitos de Israel debían ser así consagrados a Dios. No debían hacerlo como los paganos, matando y quemando animales sobre un altar, sino presentando los primogénitos a Dios como un sacrificio vivo, es decir, consagrando todas sus facultades corporales y mentales al servicio de Dios. Los primogénitos israelitas eran las primicias de las bendiciones derramadas por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Dios. Comprendían que todo lo que ellos poseían provenía de Dios. El primogénito israelita era originalmente dedicado o consagrado para ser el sacerdote de su familia. Más tarde, cuando 11 de las tribus de Israel se contaminaron al adorar el becerro de oro, Dios apartó a la tribu de Leví para su servicio, como un sustituto de los primogénitos de las otras tribus. Sin embargo, cada primogénito israelita debía ser redimido o comprado de vuelta mediante el pago de 5 siclos de plata, como se prescribe en Números 3:47. Aquí vemos la idea de la redención o salvación. Los primogénitos israelitas se salvaron de morir, sí, porque fueron protegidos por la sangre untada en los dinteles de las puertas. Eso mismo nos sucede a todos nosotros, los que estamos bajo la sangre de Jesús. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:14, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, en Israel se dictaminaron normas para la dedicación del primogénito. Era una celebración de la liberación de la esclavitud egipcia. Claramente en sí debían sacrificar animales, pero sus hijos primogénitos debían ser redimidos. La hermana White comenta en El deseado de toda la gente, es página 34. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. La costumbre continuó hasta el tiempo de Jesús, Así ¿no es es cierto? José y María, siendo judíos, siguieron las tradiciones de su nación. A las 6 semanas de nacer Jesús, lo llevaron ¿a dónde? Al templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Para presentarlo a Dios. Y leo del libro Cristo nuestro Salvador, página 12. Cada vez que una familia de Israel llevaba a su primogénito al templo,
Debía recordar cómo los niños habían sido salvados de la plaga en Egipto y cómo todos podían salvarse del pecado y de la muerte eterna. El sacerdote tomaba en sus brazos al niño traído al templo y le alzaba ante el altar. La lección menciona Éxodo 13:16. Los israelitas debían ponerse en las manos y entre los ojos los mandatos de Dios. Esto simboliza una verdad espiritual. Amén. Independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar conforme a ella. Claro. Cuando estuvimos en Israel, pudimos verlo en forma patética, esta costumbre que los judíos asídicos y ortodoxos practican. Por ejemplo, cuando nuestro hijo, el Derek, fue con nuestro grupo a visitar la tumba de David, le pusieron una cajita aquí en la frente, entre las dos cejas, entre los ojos, y allí adentro tienen un pergamino con más de 30 textos. Interesante. Y luego le pusieron en la mano, lo que ellos llaman el tefilim, le pusieron en el brazo una cuerda de cuero. A donde estaba escrito los 10 mandamientos. Tremendo, es ¿verdad? Interesantísimo porque de esa manera ellos se aseguran de que la tradición sigue, de que de boca en boca, de que sigue ese amor a la santa ley de Dios. Claro, claro. Y la dedicación del primogénito, ¿no es cierto? Claro. En forma específica, en síntesis, hermanos, consagrar al primogénito simboliza que todo le pertenece a Dios. Claro, porque Él es nuestro creador, Amén. Él es dueño de todo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pertenecemos a Dios, hermanos, y también confiamos en Él. Al tener fe en Dios, actuamos, le amamos. Al amarle, todas nuestras acciones se demuestran ¿con qué? Con obediencia. Con obediencia. ¿No es cierto? Sí. Analicemos entonces la parte del martes 5 de agosto titulada El cruce del Mar Rojo. Este relato está registrado en Éxodo capítulos 13 al 14. Sucot fue el primer campamento israelita. Así fue. Se organizaron como un ejército, o sea, estaban divididos en unidades de marcha. Ahora, hermanos, la ruta más corta y directa entre Egipto y Canaán habría sido por el camino de la costa del Mediterráneo, lo que es hoy día Gaza. Pero eso estaba a unos 250 kilómetros al norte de Sucot. Dios guió al pueblo a rodear por el camino del desierto del Mar Rojo. Para el juicio humano, esa ruta parecía ser insensata. Canaán estaba al noreste de Egipto. Era una gran desviación, hermanos. Pero síguenos, porque este es el primer paso para ayudarnos a desenredar el misterio de la ruta del Éxodo. Sí, había un camino de comercio de unas 1000 millas, 1600 kilómetros, que bordeaba la costa del mar Mediterráneo, conocido como el camino de los filisteos. También había un camino que rodeaba por el sur, mucho más largo, llamado el camino del desierto. La palabra hebrea usada como camino en ambos nombres, el camino de los filisteos y el camino del desierto, es derek, sí, que quiere decir carretera o ruta. En vez de enviarlos por la ruta más directa, Dios los guió por una más tortuosa, preavisando a Moisés que el pueblo de Israel debía reunirse en el monte de Horeb, después de salir de Egipto, Éxodo 3:12. Saben, sí, Moisés conocía muy bien esta ruta, era la misma que él había tomado desde Madián a Egipto. Interesante. Entonces de Sucot, el pueblo se desvió hacia el sur y llegó al margen del desierto de Etam. Wow. Allí aparecieron las columnas de nube y de fuego para guiarlos.
podríamos decir que fue doble el propósito Claro. de Dios al elegir esa ruta por el desierto. Número 1, los israelitas estaban armados, hermanos, pero eran inexpertos en el arte de la guerra. Claro. Ellos no podrían No. enfrentar a los belicosos filisteos en el camino de los filisteos. Claro. Número 2, Dios le había advertido a Moisés que deseaba encontrarse con ellos, ¿dónde? En el monte Horeb, y eso Horeb. no estaba allá en el norte, ¿no es cierto? Para convencer al pueblo de la dirección divina y para guiar a Moisés por la ruta precisa, Dios personalmente dirigió su jornada usando una columna de nube de día y otra de fuego en la noche. Los antiguos comandantes del ejército a veces usaban humo o señales de fuego para conducir sus fuerzas a través de tierras desoladas. Así era. Pero las columnas de nube y fuego de Israel no fueron producidas por medios humanos, no. Fueron una manifestación milagrosa de la presencia divina, de la propia Shekinah de Dios. Impresionante. Notemos, hermanos, que esas columnas de nube y de fuego permanecieron con los israelitas a través de todo el largo viaje, aun cuando ellos fueron infieles, ¿eh? Claro. Wow, esto nos asegura que Dios no nos abandonará en nuestro peregrinaje, hermano, hermana. Jesús prometió, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa analogía. Amén. Mientras tanto, el faraón reveló el verdadero motivo de su corazón. Oh. Nunca se había arrepentido. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa. Claro. Ahora, cuando resultó evidente que los israelitas avanzaban rápidamente por el desierto hacia el Mar Rojo, Faraón salió a perseguirlos. ¡Qué enceguecido estaba por el pecado! Veamos, Faraón inició su persecución algún tiempo después de la partida de los israelitas. Lógicamente, el monarca cubrió la distancia desde Tanis, Egipto, hasta la orilla noroccidental del Mar Rojo, más rápidamente que los hebreos. Oh, acá viene algo serio. Los israelitas se desesperaron y culparon a Moisés. Encerrados al este por el mar, al sur por una escabrosa montaña, al oeste por desiertos montañosos y al norte por los egipcios perseguidores. Probablemente pensaron que su escape era imposible, lógicamente. Además, Omar, las armas de los israelitas eran precarias. Claro. Ellos no estaban entrenados para el combate, pero aún no habían aprendido a poner su confianza en el poder y la protección de Dios. Aquí, Omar, la lección nos hace reflexionar. Claro. Piensa en la última vez que enfrentaste una situación terrible. ¿Cómo reaccionaste? ¿Confiaste en Dios o no? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de esa situación que podrían ayudarte la próxima vez que se presente una dificultad? Bueno, Nessie, curiosamente, cada vez que tenemos un problema, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Acostumbramos a culpar a los demás y en última instancia, Nessie, a Dios despotricamos contra Él. Pero esta historia comprueba que Dios tenía todo bajo control y que siempre lo tiene. Amén. Puede que no lo entendamos en el momento de la terrible situación, pero Él siempre está en la cima de cualquier problema que enfrentemos. Ah, sí, cierto, Omar. Recuerdo cuando en 1991 viajamos por vehículo desde California, Estados Unidos, hasta San José, Costa Rica. Un viaje inolvidable, ¿no es cierto? Nuestros hijos estaban pequeñitos y en ese tiempo Guatemala estaba en medio de su prolongado conflicto armado interno. Claro, claro. Y una de esas noches que estábamos cruzando Guatemala, fuimos parados por un puesto de mando militar y uno de los
que estaban mandando ahí en el ejército, ¿no es cierto? Dijeron, quédense aquí con nosotros, quédense aquí porque hay bloqueos en la carretera más adelante, no sigan con el vehículo. Uy, nos asustamos. Claro. Miramos a la derecha, había armas y municiones. Sí. A la izquierda, bolsas de arena y metralletas. ¿Debíamos quedarnos allí o arriesgar los bloqueos en la ruta? Ay, ay, ay. Oramos, rogando por sabiduría. Dios nos había protegido hasta ese momento. Decidimos proseguir, Nessie. Cierto. Y aunque era de noche, ningún mal nos sobrevino. Gloria a Dios. Dios siempre protege a sus hijos, hermanos. Así fue. Dios te quiere proteger a ti. Así Entrégate es. a Él. Amén, hermano, hermana. En momentos difíciles, ¿acaso olvidas cómo Dios te ha guiado en el pasado? ¿Acaso no reconoces que Él siempre está contigo? No caigas en la misma trampa que los israelitas. Confía en el Señor y Él hará. Continuamos entonces con la parte del miércoles 6 de agosto, titulada Avanzando por Fe. Recuerda compartir este estudio por las redes sociales con tus amigos y familiares para que ellos también puedan estudiar la palabra de Dios. Amén. Bien, cuando leas Éxodo 14 del 13 al 31, verás que Dios cumple sus promesas. Amén. Aunque a veces nos falla la fe. Ahora comprendemos el espanto de los hebreos, pero el valor y la confianza de Moisés nos asombran. ¿Sabes? Su transformación fue notable. De pastor de ovejas y tartamudo a líder de nación, la nación escogida por Dios. Pero entendamos, hermanos, los israelitas no debían quedar inactivos mientras Dios efectuaba su liberación. Debían actuar para atestiguar del grandioso poder divino. Y Dios obró por medio de Moisés para que el pueblo confiara plenamente en su líder elegido. Claro, Dios a menudo obra conforme al principio de utilizar instrumentos humanos consagrados para realizar su obra en esta tierra. Y esto es cierto. Ahora, imaginemos el cuadro a orillas del Mar Rojo. Al terminar un largo día de marcha, los egipcios se aproximaron al campamento israelita, pero la columna de nube, como impenetrable muro de neblina avanzando del mar, se colocó entre los perseguidos y los perseguidores, obligando a estos últimos a detenerse. Israel estaba atrapado entre el mar, el desierto y los egipcios. Convencidos de que los hebreos no podrían escapar, los egipcios pospusieron su ataque hasta el día siguiente. Y la noche transcurrió a prisa, intensificando la impenetrable muralla oscura, sí, esa que era proporcionada por la columna de nube. Entre tanto, del lado israelita, esa columna presentaba la apariencia de una antorcha brillantísima, sí, alumbrando todo el campamento, facilitando los preparativos para la marcha, como si fuera de día. Reunieron los rebaños, colocaron los objetos pesados sobre los animales de carga y las familias hebreas se dispusieron a marchar. Ahora, Omar, esto habrá sido algo espeluznante, Claro, ¿no es cierto? claro, Porque claro que sí. en ese momento Dios ordenó a Moisés y Moisés alzó su vara. Un viento recio dice que partió el mar. O sea, utilizando las mismas leyes de la física, Tremendo. de la naturaleza. Se desconoce cuán profundo era el sendero abierto en el mar, pero la Biblia dice que los israelitas cruzaron en seco. Wow. Al dejar la orilla occidental del Mar Rojo, la nube los siguió, permitiendo que los egipcios los vieran escapando. Ahora el sentido común basado en experiencia previa debería haber hecho que los egipcios eludieran aventurarse a algo tan arriesgado.
como perseguir a los hebreos a través del mar. ¿Yo lo hubiera hecho? No, De ninguna manera. Pero su necedad y sed de sangre los impulsaron a meterse en el peligro. Ese tipo de acción precipitada generalmente caracteriza a los que deliberadamente desprecian la dirección divina. Es cierto, Mar, es cierto. Faraón y su ejército llegaron a la orilla del mar. Vieron que el pasadizo todavía estaba seco. Así que entraron rápidamente en ardiente persecución. Dice que era la vigilia de la mañana, o sea, era de madrugada. Y cuando toda la hueste egipcia estaba en el medio del mar, la columna de nube se convirtió en ellos para que ellos vieran una columna de fuego. Y de esa manera se les reveló a los egipcios su precaria ubicación. O sea, un GPS divino. Tremendo. Salmos 77, 17 al 19, describe lo que sucedió en ese momento. Un súbito aguacero acompañado de relámpagos y truenos. Wow. Se estremeció la tierra. Apresurándose por el lecho del Mar Rojo, los egipcios deben haberse aterrorizado cuando vieron a cada lado las aguas amontonadas como gigantescas paredes líquidas. Las ruedas de los carros egipcios empezaron a fallar. Éxodo 14, 25 dice que Dios las trastornó. Quizá las ruedas se hundieron profundamente en la arena, haciendo dificultoso acomodarlas y sacar los ejes. Tremendo. Y resulta que Dios nuevamente ordenó a Moisés que nuevamente otra vez extendiera su vara sobre el mar. Instantáneamente cesó de soplar ese recio viento oriental y el mar cayó con fuerza total. Lo que habrá sido ver eso. Los egipcios intentaron huir, lógicamente, pero fueron alcanzados por las olas embravecidas que cubrieron todo, los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón, ¿no es cierto? Todos perecieron. Fue una victoria certera, pero para que ocurriera, Moisés debió confiar en Dios. Así fue. Animando al pueblo. Claro. Como líder les presentó 4 puntos cruciales sobre cómo actuar en situaciones difíciles. Veamos. Les dijo, no tengan miedo, solo si confiamos en Dios podemos superar el temor. Número 2, manténganse firmes. Eso no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas. Mantenernos firmes envuelve confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, porque Él actuará. Así es. Número 3, Moisés les dijo, verán la salvación que Dios les dará. Para que nuestra fe crezca, debemos reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su promesa. Finalmente, número 4, Moisés les dijo, Dios peleará por ustedes. Dios contenderá personalmente por su pueblo. ¿Tenemos pruebas, hermanos? Claro que sí. El Calvario es la prueba definitiva de esta realidad. En la cruz, nuestro Salvador Jesús derrotó a Satanás para darnos vida eterna. Amén. Debemos recalcar que el mandato divino fue claro. Prosigan. Y Dios desplegó su maravilloso plan de acción. Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿cuál es tu Mar Rojo? ¿Proseguirás conforme al mandato divino o te enceguecerás como los egipcios? ¿Sabes? No importa cuál sea tu problema, Dios puede darte soluciones inimaginables. ¿Sabes, Nesí? Incluso vemos nosotros en medio de situaciones aparentemente imposibles, Dios te abrirá un camino, te protegerá. Amén. En medio del peligro, la enfermedad, las peleas matrimoniales, los problemas financieros, cualquier desafío que Satanás ponga en tu camino,
Dios te protegerá. Gloria a Dios por eso. La historia de los israelitas nos da sensatas estrategias, hermanos, para pasar del temor a la fe. Por supuesto. O sea, sí, la vida es difícil. Enfrentamos muchísimas dificultades que Dios permite, así como permitió que los israelitas quedaran atrapados entre los ejércitos de Faraón, el Mar Rojo, el desierto, etcétera. Pero ese mismo Dios es el que te dará la solución. ¿Por qué? Porque Dios está en total control de nuestras vidas. Hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso, ¿no es cierto? Vayamos entonces al estudio del jueves 7 de agosto titulado El Cántico de Moisés y de María. El clímax del milagro del Éxodo fue espectacular. Sí lo fue. Todo el ejército egipcio fue derrotado. El triunfo fue completo para el pueblo de Israel. Y Moisés dirigió a los israelitas a alabar a Dios con primorosa poesía. Los cánticos de Moisés, o sea que Moisés cantaba, y Miriam profirieron victoria, presentando a Dios como poderoso guerrero. Tremendo. La frase prominente es: Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18. Alabado sea Dios. Y claro, Moisés en ese cántico declaró que Dios era su fuerza. Dios era su canto, su salvación, que por eso le alabaría, ¿no es cierto? En Éxodo capítulo 15, versículos 11 y 13, Moisés exclamó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tremendo. En 7 estrofas temáticas, el cántico de Moisés exalta a Dios, narrando su victoria sobre Faraón, la majestuosa grandeza de Dios, su poder creativo, su juicio, su singularidad, su amor redentor y el hecho de que Dios es el Rey que da descanso a su pueblo en la tierra prometida. Amén. ¿Sabes? El poema también evoca el relato de la creación de Génesis 1 y 2, marcando un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, la creación de la nación liberada, que es, por supuesto, Israel. Ahora, hay una segunda compositora del cántico de Éxodo 15, Miriam o María, quien fue considerada profetisa. Su breve antífona repite algunos temas del cántico de Moisés, pero hay un detalle muy importante y diferente. Enfáticamente, Miriam invitó a todas las mujeres israelitas a cantarle a Dios con gozo y con panderos. Es que su corazón rebosaba de gratitud y ánimo y quería que las damas todas expresaran esa misma emoción. Omar, lo que habrá sido escuchar a todas esas mujeres cantando al mismo tiempo. Habrá sido un coro. Un coro femenino. Un coro femenino. Qué bueno, hermoso. probablemente Miriam y las mujeres entonaron un cántico que fue completo, pero por razones desconocidas se abrevió el relato escrito y se utilizan solo unos cortos versos que aparecen en la Biblia, pero son en verdad poderosos. Sí, ¿verdad? definitivamente estos cánticos de Moisés y Miriam son himnos de liberación y Amén. victoria que reflejan el amor. Fíjate que en el libro de Apocalipsis dice que los 144,000 cantarán el cántico de Moisés. Así es. Ahora, maravillosamente, Éxodo 15:17 menciona un lugar llamado el santuario, ubicado en el monte de tu heredad. Ahora, hermanos, hermana, el poema en sí se identifica como un canto o un cántico profético, teniendo como tema el templo de Jerusalén. Claro. Veamos, el cántico predice la historia de Israel, incluye la infidelidad del pueblo, las consecuencias divinas
y su eventual restauración. Además, el cántico también se relaciona con profecías del Nuevo Testamento sobre el fin del tiempo. Fue lo que estabas diciendo, y ¿no es la cierto? salvación Claro. de los gentiles. Mesías. Seguro que sí. Una experiencia del pueblo de Dios de los últimos días. Entonces meditemos un poquito en esto. Apocalipsis 15, del 2 al 4, describe un mar de vidrio mezclado con fuego. Así es. Lo que será eso. Oh. Allí dice que los redimidos cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Te imaginas, hermano, hermana, cómo sonará ese cántico en el cielo? Oh, tremendo. Oh, alabaremos a Dios por sus maravillosas obras, por su santidad, por sus juicios justos y verdaderos. Concéntrate en la última parte de ese primoroso cántico. Amén. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, hermana, cuando todos los juicios de Dios sean revelados, especialmente su juicio sobre la maldad y la opresión durante, milenios, han quedado impunes. Los redimidos de las naciones, todos al unísono alabaremos el santo nombre de Jehová. Gloria a Dios. Y la lección termina preguntando, ¿cómo podemos confiar en que algún día llegará la justicia tan anhelada? ¿Cómo podemos encontrar consuelo en esa esperanza? ¿Podrías tú contestar esto, Omar? Bueno, nosotros debemos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y al reconocer eso, y al ver el caos, lo que está ocurriendo en este mundo, nosotros nos damos cuenta que hay un punto de referencia, hay un apoyo. Ese núcleo es Cristo. Por eso el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y si Cristo mora en mí, ¿quién contra mí? Esas son palabras célebres. Claro, entonces esa confianza, esa esperanza de que sí habrá un mundo mejor, habrá algo mejor de lo que estamos sufriendo en este planeta, aquí. ¿no es cierto? Amén, amén. Bien, ya se nos acaba el tiempo, así que repasemos los conceptos claves del estudio de esta semana. Número 1, humillado, el faraón permitió que los israelitas se fueran, pero él no estaba arrepentido. Número 2, así como Israel fue consagrado como pueblo de Dios, el primogénito de cada familia ostentaba el mismo símbolo de pertenecer a Dios y ser consagrado a Él. Número 3, Dios cumplió su promesa. Sacó a su pueblo de Egipto haciéndolo cruzar el Mar Rojo, pero la falta de fe de Israel siguió siendo un tema recurrente. Número 4, Dios reveló sus planes para enfrentar no solo a los egipcios, sino también nuestra vida diaria. Seamos valientes, confiemos en Dios y Él ganará nuestras batallas. Y número 5, al derrotar a los egipcios, Moisés y Miriam compusieron un cántico que se cantará por la eternidad, señalando la victoria de Dios sobre el mal. Hemos recorrido una montaña rusa, desde la desesperación de los israelitas frente al Mar Rojo hasta el cántico triunfal del pueblo redimido en el mar de cristal. Hermoso. Continuaremos con esta fascinante temática. La próxima lección se titula El pan y el agua de vida. Acompáñanos nuevamente y estudiemos que sí. juntos. Asimismo, conéctate por este mismo medio para ver el tema del Pastor Grieve este viernes. Lleva por título La infiltración de los falsos profetas. Bueno, allí vamos a definir lo que es un falso profeta y cómo van a entrar en el tiempo del fin, en su iglesia, cómo van a minar los campos políticos en el mundo. Va a estar buenísimo, no te lo pierdas. Sabes, desde 1942 La Voz de la Esperanza ministra al mundo hispanohablante usando los medios masivos de comunicación. Así es. Somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias
por apoyarnos financieramente y por tus oraciones. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente.